Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy es domingo, estamos en Familia Misión Grande y queremos, como siempre, compartir con ustedes una poderosa palabra de fe. Y en estos tiempos tan particulares, nosotros necesitamos mirar la obra de nuestro Señor Jesucristo, entender la redención y entender que no solamente somos redimidos, sino que también somos bendecidos en Cristo Jesús. Te repito, no somos solamente redimidos, sino que también somos bendecidos en Cristo Jesús. Y precisamente ese es el título de nuestra enseñanza para el día de hoy. Redimidos y bendecidos. Si tú estás en Cristo, no solamente eres redimido, sino que también eres bendecido. Entonces, vamos a abrir nuestra enseñanza con la carta a los Gálatas en el capítulo 3, dos versos, el 13 y el 14. Gálatas 3, 13 y 14 nos dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí subrayé, o mejor resalté en rojo, redimió de la maldición de la ley. Pues habrá que ir a mirar en la ley qué significaba la maldición. Hecho por nosotros maldición, abro paréntesis porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, número uno, somos redimidos. Nos redimió de que de la maldición de la ley. Todos en la ley fueron malditos porque nadie la pudo cumplir. Entonces la maldición de la ley estaba sobre toda la humanidad. Obviamente nos incluía a nosotros. Pero luego viene el propósito, además de que nos redimió, dice: para que en Cristo Jesús, y le resalto en rojo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, si tenemos que ir a mirar a la ley la maldición de la ley que era, también tenemos que ir a mirar a la ley que era la bendición de Abraham, para poder entender de qué nos redimió el Señor y qué bendición tenemos hoy, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Es decir, que los redimidos y bendecidos son aquellos que hemos nacido de nuevo, los que tenemos la promesa del Espíritu, los que tenemos las arras del Espíritu, los que ya el Espíritu habita en nosotros y hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a mirar un poquitico qué significa la palabra redimir. El verbo redimir se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o un castigo. Entonces, cuando decimos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, estamos diciendo que Él nos liberó de un sufrimiento que teníamos por el castigo que significaba la maldición de la ley. Pero también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido, se encontraba embargado. Entonces nosotros estábamos perdidos, el diablo nos había, tomado como su posesión, y el Señor nos rescató de allí, nos recuperó pagando un precio que fue su sangre preciosa. Ahora, usted me dirá: bueno, ¿y dónde dice eso en la Escritura? Vamos a ir a verlo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 17 al 19, nos habla exactamente de esa redención que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura, 1 Pedro 1, 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo vuestra peregrinación, o sea, toda nuestra vida aquí en la tierra, sabiendo que fuiste rescatados. Si ve que dijo que era recuperar, rescatar a alguien que estaba cautivo. Entonces, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el Señor nos rescató al redimirnos, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces hubo un precio que pagar para que nosotros fuéramos redimidos y bendecidos. ¿Cuál fue el precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la última gota de su sangre fue el pago por nuestra redención y para que nosotros tuviéramos la bendición de ser templo del Espíritu Santo y de disfrutar de una vida bendecida. Y como les decía al principio, mucho más en este tiempo donde la enfermedad es la noticia de todos los días, de todas horas, necesitamos entender qué significa que seamos redimidos, qué significa que seamos bendecidos. Y en este tiempo donde también se habla de escasez, de ruina económica, necesitamos saber qué significa que nosotros somos redimidos y bendecidos. Bien, entonces vamos a ir muy bien mirando un poquitico el contexto de la redención y la bendición en Cristo Jesús. Entonces en Cristo Jesús somos redimidos
y bendecidos, y ya vimos un poco lo que significa ser redimidos. Ahora, dijimos que leímos en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vamos a ver, en Deuteronomio 27:26 habla de esa maldición de la ley. Dice Deuteronomio 27:26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. ¿Quién pudo cumplir con la ley de Moisés? Ninguna persona. Entonces todos allí quedamos malditos con la maldición de la ley, pero Cristo nos redimió de ella. Entonces vamos a ver qué significa la maldición de la ley, qué traía, cuál era la consecuencia, el sufrimiento que iba a traer esa maldición para los que la padecimos. Entonces, número uno, eran 3 elementos. Número uno, muerte espiritual. Muerte espiritual significa separados de Dios eternamente. Eso significa muerte espiritual. O sea, nadie puede ir al cielo por practicar una religión, por hacer una buena obra, porque está en la maldición de la ley. Muerte espiritual, lo que es de nacer de nuevo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, necesitan nacer de nuevo. O sea, no era simplemente que le perdonaran los pecados, necesitaban nacer de nuevo. El segundo aspecto de la maldición de la ley es enfermedad física. La enfermedad nunca es el plan de Dios, nunca estuvo dentro del propósito de Dios. La enfermedad no tiene, Dios no es el autor de la enfermedad, el diablo es el autor de la enfermedad. Entonces el Señor Jesucristo nos redimió de la maldición que incluía enfermedad física. Porque si usted mira la Escritura y lee la Escritura, nunca antes de la maldición, de la caída del pecado, el ser humano sufrió enfermedad. Y nunca después de ir a la eternidad vamos a sufrir enfermedad, porque en el cielo no hay enfermedad. De modo que la enfermedad está dentro del contexto de la caída del ser humano, del pecado y del gobierno de Satanás. Y número 3, ruina económica. Ruina económica, es decir, que no prospere económicamente, que todo lo vaya mal. Entonces, una vida como esta, separado de Dios, muerte espiritual, enfermo físicamente y arruinado económicamente, pues es una vida muy lamentable, una vida muy sufrida. Entonces, de esto fue que el Señor Jesucristo nos redimió, con un propósito, que la bendición de Abraham nos alcanzara. Entonces son dos partes de esa enseñanza: redimidos y bendecidos en Cristo. Entonces ya vimos un poco lo que es redimido, pero también tenemos que ver qué significa la bendición, porque ya vimos aquí un poco, vamos a entrar a mirar lo que es la consecuencia de la maldición. Vamos a ver de qué nos redimió el Señor. Vamos a mirar un poco en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, según este texto de Deuteronomio 27:26 que acabamos de leer, la maldición de la ley, qué significa. Y obviamente no alcanzamos a leer toda la Escritura de lo que significa muerte espiritual, enfermedad física y ruina económica, pero vamos a leer algunos textos que nos ayuden a aclarar un poco el tema, porque pues hay muchos más textos. Entonces, el primer aspecto de la maldición de la ley es muerte espiritual. En Génesis capítulo 2, el verso 16 y 17 encontramos un poco lo que significa la muerte espiritual, que es eternamente separado de Dios. Dice el texto, Génesis 1:16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. La mejor traducción es muriendo morirás, es decir, muriendo espiritualmente, separándose de Dios, moriría físicamente. Fíjese, ni la muerte física estaba tampoco dentro del plan de Dios, sino que la muerte física es una consecuencia de la caída del ser humano. Entonces, aquí está el primer aspecto de la maldición de la ley. El ser humano es un ser espiritual. Por eso la gente practica brujería, practica ocultismo, porque el ser humano, como es un ser espiritual, de alguna manera busca ayuda espiritual, busca una conexión espiritual. Lo que pasa es que cuando practica brujería, ocultismo, necromancia y todo eso, está actuando dentro de las tinieblas porque está muerto espiritualmente. Bien, entonces, ¿cuándo entró esa maldición al ser humano? Cuando el ser humano desobedeció. Allí en el jardín del Edén, Adán y Eva fueron desobedientes, comieron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y murieron espiritualmente. Por eso es que cuando usted ve que Dios se pasea por el jardín del Edén y busca a Adán, le dice: Adán, ¿dónde estás? Porque Adán estaba separado de Dios, y Adán contestó: oí tu voz en el huerto
y me escondí porque tuve miedo. Entonces aparece el miedo en todas las consecuencias de la maldición. De hecho, la gente tiene miedo de enfermarse, la gente tiene miedo de quebrar económicamente, la gente tiene miedo de ir al infierno, la gente tiene miedo de la maldición de la ley. Pero lo curioso de todo eso es que mucha gente, teniendo miedo de la maldición de la ley, también rechazará al Señor Jesucristo, que es el único autor de la salvación y el único redentor, el único que nos libró de esa maldición. Primer aspecto de la maldición de la ley: muerte espiritual. ¿Cuál es la salida a la muerte espiritual? Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando lo confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces pasamos de muerte espiritual a vida abundante, a vida en Cristo. Recibimos lo que significa la salvación en nuestro espíritu. Bien, para eso necesitamos nacer de nuevo. El segundo aspecto de la maldición de la ley es la enfermedad física. Obviamente el texto es muy largo, solamente en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, desde el versículo 21 hasta el 61, no lo vamos a leer todo, yo voy a leer solamente del 58 al 61 para ver un poco lo que significaba esa maldición de la enfermedad física en el ser humano. Dice el versículo 58, Deuteronomio 28, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, o sea, no solamente uno, sino los hijos, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Verso 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, recuerda todas las enfermedades, las plagas de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Verso 61, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. O sea, no solamente todas las plagas y las enfermedades que conocemos, sino todas las nuevas que salieran hacen parte de esa maldición de la ley. Ahora, hay una buena pregunta para nosotros como cristianos y ya somos redimidos. ¿Por qué nosotros como cristianos ya redimidos nos enfermamos? Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y es porque nosotros no estamos sin ley, nosotros estamos en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor, caminar en amor. Entonces, si nosotros nos salimos de la ley del amor, le damos oportunidad a la enfermedad de que todavía nos toque. Porque aunque Cristo nos redimió, nosotros debemos caminar en amor. Y pues todos fallamos todavía en eso y por eso todavía nos enfermamos. Por eso cuando uno se sale de caminar en amor debe volver rápido a caminar en amor, porque es la ley de Cristo, la ley real, en la ley que nosotros debemos estar. Bien, eso era solamente un paréntesis. Entonces, el segundo elemento de la segunda consecuencia de la maldición de la ley de la enfermedad física, y son muchas enfermedades que dice que son grandes y permanentes sobre la persona y sobre su descendencia. Fíjense cómo la gente hoy por hoy tiene mucho temor de la enfermedad, mucho temor, mucho miedo de la enfermedad, pero necesitamos nosotros reconocer que el sanador es nuestro Señor Jesucristo y que Él ya llevó todas esas enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos nosotros sanados y que nosotros ya fuimos redimidos y que como tal nosotros no solamente recibimos la sanidad sino que la retenemos, nos mantenemos en esa palabra que es vida y que es medicina a todo nuestro cuerpo. Entonces este es el segundo elemento de la maldición de la ley. El número 3 es ruina económica. Deuteronomio 28 del 15 al 20 dice la escritura: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, hablando de la economía, dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, o sea, sobre los hijos. Maldito el fruto de tu tierra. Maldita la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú al entrar y maldito al salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano. Es aquella persona que trabaja y trabaja y así no prospera y nada le sale bien porque hay una maldición que está sobre él, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras con las cuales me habrás dejado.
Entonces, el tercer elemento de la maldición de la ley, la ruina económica, material, que nada de lo que hace prospera. Fíjense qué cosa tan tremenda. Maldición de la ley, número 1, separado de Dios, muerte espiritual, sin comunión con Él, no está en el pacto, en las promesas. Número 2, enfermedad física. Y número 3, ruina económica. Hay mucha gente que, como digo, tienen miedo de eso, rechazan estas cosas, buscan ayuda en las tinieblas, pero rechazan a Jesús, que fue el que vino a redimirnos de esa maldición, es decir, a rescatarnos pagando un precio, su propia sangre. Nos rescató, nos sacó de allí, nos hizo libres de esa maldición para bendecirnos. Entonces, si usted me sigue por las redes sociales, usted que me sigue, que está escuchando, le recomiendo un libro de PCI, lo consigue en PCI, Publicaciones Cristianas Iberoamericanas, que se llama Redimido. Ese libro se llama Redimido y ahí están los 3 elementos de la ley. Entonces dice, palabras más, palabras menos, que por muerte espiritual tenemos vida abundante en Cristo Jesús, que por enfermedad física tenemos salud divina en Cristo Jesús y que por ruina económica tenemos abundancia en Él. Entonces lea ese libro y verá que ahí va a tener mucho más claro este tema. Ahora vamos a hablar de la bendición de Abraham sobre Isaac y su descendencia. Recuerde que Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham nos alcanzara. O sea, no somos solamente redimidos de la muerte espiritual, la enfermedad física, la ruina económica, sino que ahora somos bendecidos. Por eso la enseñanza se llama redimidos y bendecidos. Entonces vamos a ver un poco algo sobre la bendición de Abraham sobre Isaac y su descendencia. Génesis 26. Vamos a ver 3 textos, algunos versos, como que saltamos unos versos. Vamos a ver el 26 del 1 al 5, el 26 del 12 al 14 y el 26 del 24 al 25. Vamos a ver esos textos para ver un poco la bendición de Abraham sobre Isaac, que era el hijo de la promesa, y su descendencia. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Aquí ya está Isaac viviendo en ese tiempo, y en un tiempo difícil, un tiempo de hambre. Era un tiempo de hambre, así como hubo en los tiempos de Abraham hambre, también en los tiempos de Isaac hubo hambre en la tierra. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. No hay nada más maravilloso que uno en momentos de dificultad, como en esos tiempos de hambre que hubo, tener una comunión con el Señor, para que el Señor lo guíe y le diga a dónde debe dirigirse, qué debe hacer, cómo lo debe hacer, para que no tenga que sufrir lo que está sufriendo mucha gente. Dice el verso 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, o el pacto que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La simiente es Cristo. Por eso uno no puede ser bendecido si no está en Cristo Jesús. Dice el verso 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el verso número 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. Sembró en ese tiempo de hambre, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. O sea que hubo prosperidad en tiempo de escasez. El varón se enriqueció. Además de eso se enriqueció en ese tiempo tan difícil, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Miren la bendición tan tremenda como se manifestó. Y el verso 14 dice: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Generalmente cuando una persona es bendecida por el Señor, habrá otros que tienen envidia, especialmente aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no están en el pacto, aquellos que aborrecen al Señor tendrán envidia porque tú eres bendecido. Y dice luego el verso número 24: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo:
yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré la descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces siempre la bendición más grande que nosotros tenemos es poder tener comunión con nuestro Padre Celestial, es poder adorarlo a Él, es poder ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, es poder caminar sobrenaturalmente para que lo natural que se vive en este mundo, porque estamos en un mundo caído, gobernado por Satanás, pues no nos afecte, no estemos viviendo en maldición, sino en bendición, como redimidos en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos el resumen de la bendición de Abraham sobre Isaac y su descendencia, y cómo después que Abraham partió, la bendición se manifestaba en su hijo Isaac, y luego en sus nietos, y así sucesivamente. Pero también vemos algo muy interesante, cómo Dios hablaba con ellos y ellos hablaban con Dios, cómo ellos mantenían esa comunión con el Padre de la Gloria para poder ser guiados a través de su palabra y poder tener victoria y poder disfrutar precisamente de esa bendición en esta tierra. Esa es la parte A de la bendición de Abraham, la bendición sobre Isaac y su descendencia. Es decir, la bendición sobre Isaac y todo el pueblo de Israel, todos los israelitas. Pero hay una parte B de la bendición, que es la bendición de Abraham sobre los cristianos, los nacidos de nuevo. Porque nosotros no somos israelitas, nosotros somos cristianos, estamos en Cristo, somos gentiles de los no judíos, pero al haber nacido de nuevo nos coloca el Señor en ese mismo linaje espiritualmente hablando, y entonces la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros los no judíos o los gentiles. Entonces vemos aquí la parte B de la bendición de Abraham sobre los cristianos nacidos de nuevo. Sí, no es sobre aquel que se llama cristiano, porque hay mucha gente que se llama cristiana pero no ha nacido de nuevo. Dicen, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? Porque voy a la iglesia. ¿Y por qué soy cristiano? Porque me llamo cristiano. No, porque soy cristiano. No, cristiano es la persona que ha nacido de nuevo. Aquel que confesó que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que llena en el corazón que Dios lo levantó de los muertos y que realmente nació de nuevo y que tiene un testimonio en su ser interior que es hijo de Dios. Esa es la persona que realmente es cristiana. Entonces, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, que leímos una porción para iniciar esta enseñanza, nos habla desde el verso 6 hasta el 14 sobre la bendición de Abraham, que está la bendición de Abraham sobre los cristianos, los que estamos en Cristo, los nacidos de nuevo. Dice el texto así, verso 6: así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que Dios nos llama a nosotros los hijos de Abraham. Abraham lo llama el padre de la fe. Versículo 8. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o el evangelio a Abraham, la buena noticia, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones o todas las personas en los diferentes lugares que confiesen a Jesucristo. El verso número 9 dice: de modo que los que son de fe, resalto en rojo, son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Qué tremenda bendición sobre Abraham! Fíjense, Abraham, un hombre riquísimo económicamente hablando, un hombre sano físicamente hablando, y un hombre con comunión con Dios. ¿Y cuál es la base de la bendición? Nuestra comunión con el Padre. Cuando nosotros somos familia de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, entonces de ahí viene la consecuencia, que es que vamos a tener salud y vamos a prosperar económicamente, como dice la palabra para nosotros en el Nuevo Testamento: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prosperan mis pensamientos? Mi manera de pensar es cambiada por la palabra de Dios. Entonces es la prosperidad del alma. Cuando empiezo a pensar, yo no soy el dueño de las cosas, yo no soy el dueño de nada, todo pertenece a mi Padre, pero Él me ha dado por gracia la oportunidad de administrar,
qué bendición. Entonces yo estoy cambiando mi manera de pensar. Cuando a lo malo llamo malo y a lo bueno llamo bueno, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando pienso como piensa Dios, cuando tengo la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo y medito en esa palabra, entonces ahí la bendición de Abraham está sobre mí. Dice, porque todos los que son descendientes, porque todos los que dependen de las obras de la ley, recuerda la ley y la maldición de la ley, están bajo maldición. Todo el que depende de las obras está bajo maldición, las obras de la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. O sea, todos que dependen de las obras de la ley son malditos. Verso número 11. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Alguien decía un día, me dio tristeza, con la sola fe que hacemos. Pero con la sola fe hacemos mucho, todo. Porque sin fe no podemos hacer absolutamente nada. Entonces es por fe. ¿Por fe en qué? En la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Es por creer que Él me redimió de la muerte espiritual, ahora tengo vida abundante. Que Él me redimió de la enfermedad física, ahora tengo salud divina en mi cuerpo. Que Él me redimió de la ruina económica, ahora tengo abundancia. Es por creer que Él llevó mis enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario y por su llaga fui sanado. Es por creer que Él es el que prospera toda obra de mis manos. Es por creer que es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es por creer que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente Jesús. Es por creer en la obra completa de Cristo, en su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección gloriosa. Es por creer en Cristo Jesús y confiar que su obra es completa y que no hay que añadirle nada, solamente vivir en fe, porque el justo por la fe vivirá. Verso número 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley no es de fe porque la ley simplemente dice, no, pues usted pórtese bien, punto. Si usted porta bien, ya usted tiene el cielo y usted tiene todo. Pero la palabra de Dios en Cristo Jesús dice que es por la fe en lo que hizo Cristo. Ahora, no estamos hablando de que no haya que hacer buenas obras, no. Las buenas obras no son el camino para ser salvos, no son el camino para ser redimidos. Son la consecuencia de haber sido redimidos. Y eso es totalmente diferente. Yo no hago buenas obras para ser salvo, yo hago buenas obras porque soy salvo. Es el fruto de la salvación, no la condición para ser salvo. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya vimos, nos redimió de muerte espiritual, enfermedad y ruina. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en madera. ¿Cuándo Cristo se hizo maldito? Cuando fue colgado en la cruz del Calvario. Cuando traspasaron sus manos y sus pies con los clavos y fue colgado allá en el Calvario, en el monte, el lugar de la calavera, allá fue colgado a la vista de todos. Fue puesto en vergüenza. Allí, cuando él fue destrozado totalmente, cuando sus huesos se descoyuntaron, cuando su corazón se derritió como cera dentro de sí, él fue hecho maldición. Cuando se desconectó del Padre, por una única vez dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se hizo maldición. Él murió espiritualmente para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Él enfermó su cuerpo para que nosotros tuviéramos salud. Él empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. Eso fue lo que realmente sucedió. Es un intercambio divino. Es lo que dice 2 Corintios 5:22. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y el verso 14 dice acá, terminando el texto de Gálatas 3, hablando de la bendición de Abraham sobre los cristianos, para que en Cristo Jesús, Él nos redimió con un propósito, para que en Cristo Jesús, no fuera de Él, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál bendición? La bendición que vimos sobre Abraham y leímos, y la que vimos sobre Isaac, y la que vimos sobre Israel, bendición sobre ellos, ¿sí? Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Ahora somos hijos de Dios en el Espíritu. Ahora somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos nosotros la bendición de Abraham. ¡Qué gozo!
Ahora, usted en este tiempo de dificultad, en este tiempo de virus, donde todo el mundo está muy preocupado por el tema de salud, usted puede estar seguro porque usted, número uno, tiene vida espiritual en Cristo. Usted tiene comunión con el Padre. Usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero también usted puede confiar que usted es sano y que si por alguna razón se llegara a infectar, usted pelea la buena batalla de la fe y usted es sano y se mantiene sano y lucha y combate con las armas de justicia porque usted toma de esta bendición, de esta palabra, que es vida a los que la hallan y medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio nuestro hueso. Pero también sobre lo que tú haces, el trabajo que tienes, y hay tanta incertidumbre, la escasez que ya está viviendo la gente luego de 4 meses con sus empresas, sus negocios cerrados. Claro, terrible, pero ahí es donde usted necesita, y yo necesito orar, tener comunión con el Padre y confiar que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La gente está hablando de reinventarse, es tiempo de reinventarse, pero Dios tiene un plan y un propósito para ti, y Él tiene abundancia para ti, y Él te puede dar de su tesoro que es abundante para que nada te falte, porque Él es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces hemos visto la maldición de la ley, de lo que fuimos redimidos: enfermedad física, muerte espiritual y ruina económica, y hemos visto las dos partes de la bendición de Abraham sobre el pueblo de Israel y sobre los gentiles. Nos corresponde a nosotros la bendición sobre los gentiles, los cristianos nacidos de nuevo. Nosotros somos bendecidos. Así que si de pronto tú que me ves estás convaleciente, eres bendecido. Estás sano, Dios te ha guardado. Estás sanando, Dios te está sanando. No te has enfermado, no te vas a enfermar. Confía en el Señor, cree en el Señor. Porque el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Es esa palabra saliendo por tu boca, es esa bendición saliendo por tu boca. Entonces, somos redimidos de la maldición de la ley. Ya lo vimos en Deuteronomio 27:26, ¿cierto? Que ahí está la maldición de la ley. Maldito todo el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el mundo dirá amén. Ya vimos los tres, estamos recapitulando, vimos los tres aspectos de la maldición de la ley. Entonces fuimos redimidos de muerte espiritual, ahora tenemos vida abundante por muerte espiritual. Fuimos redimidos de enfermedad física, ahora tenemos salud divina. Y fuimos redimidos de la ruina económica, ahora tenemos abundancia. Cristo fue, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, dice la Escritura. Entonces de allí fue que nosotros fuimos redimidos. Ahora terminamos el mensaje con la Escritura con que abrimos: redimidos y bendecidos en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, termino diciéndote esto: es por la fe. Tú eres nueva criatura por la fe. Tu nuevo nacimiento fue por la fe, en la palabra que se predicó. Y tú naciste de nuevo, pasaste de muerte espiritual a vida espiritual, a vida eterna, a vida abundante. Pasaste de las tinieblas a luz. Pasaste de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Somos redimidos de la enfermedad física, pero necesitamos mantenernos sanos, peleando esa buena batalla de la fe por fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces es por la fe que nosotros tenemos victoria. Pero también en la economía es por la fe. Siempre que hacemos algo, lo hacemos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y necesitamos tener una palabra de fe para creerla, para orarla, para cantarla, para confesarla, para vivirla, para ponerla por obra. Y entonces el justo florecerá como la palmera, dará fruto y crecerá, y aún en la vejez estará fuerte y vigoroso. Te bendigo con esa palabra esta tarde, este resto de día, este resto de semana, este resto del mes de agosto, porque estamos empezando el mes de agosto, y creo que eres redimido en Cristo Jesús y eres bendecido. Te bendigo y te abrazo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.